Buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Gracias por el favor de su atención. Y hoy, día jueves 8 de febrero del año 2018, hoy en otro programa además de la revista Abogados, nos acompaña un importante funcionario de la Procuraduría o de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, el licenciado Luis Javier Cervantes Gómez. ¿Cómo está, licenciado? Bien, gracias. Buenas tardes. Él es director del Centro Estatal de Medios Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado. Así es, a sus órdenes. Gracias. Las colaboradoras asiduales de acá, Fátima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Cecilia Vargas. Muy buenas tardes. Bienvenido, Javier Cervantes, la cara amable de la Fiscalía General del Estado de Puebla, hay que decirlo de esa forma. Claro. Es la persona que le da solución al 80% de las denuncias que se presentan y se resuelven en la Fiscalía General del Estado. Eso hay que aplaudirlo. Claro, desde luego hay que aplaudirlo y es un gran avance que presenta el sistema de justicia penal acusatoria. Bien. Licenciado, bienvenido. Gracias. Estás en tu casa. Pues gracias por la invitación. Tu servidor Julio César Ramírez y Villafaña, en verdad agradezco la que hayas atendido a nuestra invitación y pues siéntate en tu casa. Muy amable. Empecemos. ¿Qué es la mediación? Bueno, la mediación es uno de los mecanismos alternativos para solución de conflictos que son aplicables en el marco del sistema procesal penal acusatorio. Sí. Vale la pena primero distinguirlo, no es el único mecanismo alternativo y además se ubica, digamos, en una parte muy especial. La mediación sirve para generar acuerdos reparatorios, que es una de las soluciones alternas que tenemos, una de las soluciones anticipadas que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La otra es la suspensión condicional, que lleva implícito otros requisitos, incluso procesales diferentes, que haya habido una vinculación a proceso, etcétera. Y digamos que la mediación, así en concreto, es el mecanismo alternativo que más ocupamos, que más se utiliza, y sobre todo que también tiene mejores efectos, me parece, a favor de las personas, sobre todo de las víctimas. Bien. ¿En qué momentos o en qué situaciones, en qué tipo de asuntos puede entrar la mediación? Bien, vale la pena mencionar que primero, digamos que el acuerdo reparatorio procede por delitos que son de querella, patrimoniales sin violencia, o culposos, que son en su mayoría la incidencia más grande que tenemos. Culposos. Sí, por supuesto, culposos, patrimoniales sin violencia y de querella. Por esos delitos procede desde el inicio de la investigación, desde la investigación inicial hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio oral, lo que quiere decir que si vemos al sistema acusatorio como una línea, linealmente, pues procede por ahí de un 80%, en un 80% de toda esta línea de procedimientos, si lo podemos ver así. Pues en casi todos, ¿no? Sí, claro. Lo mejor de todo es que la solución al conflicto satisface a la víctima en el caso muy específico de la labor que desarrolla medios alternos de solución al conflicto de la Fiscalía General del Estado, que es como generalmente la conocemos, en su nombre acotado. Así es. Claro, porque no vayan a decir después, el nombre es mucho más grande, sí, el nombre técnico sí, pero nosotros la conocemos medios alternos. Cuando llegamos a la Fiscalía, pedimos ir a la oficina de medios alternos para que ahí nos solucionen efectivamente aquellos conflictos que tienen que ver con las querellas. Público radioescucha, no se asusten, los robos de cualquier índole cometidos sin violencia, los delitos patrimoniales cometidos sin violencia, entre ellos el robo, puede ser resuelto a través del acuerdo reparatorio. Ya el abogado nos dará mayor explicación al respecto. Sí, creo que, como bien comenta abogada, es parte de un cambio cultural. Dicen que el sistema acusatorio vino a derrumbar varios paradigmas. Yo estoy de acuerdo, pero creo que ha impuesto más que los que derribó. Uno de esos paradigmas es entender que la justicia alternativa, entendida como un macro técnico teórico que incluye varias soluciones, no nada más los acuerdos reparatorios o las suspensiones condicionales, pues busca como tal no nada más desahogar asuntos o evitar que se judicialicen o resolverlos pronto. Busca, creo yo, principalmente la satisfacción de las víctimas del delito.
que si nos vamos a los orígenes de la reforma, que pues ya va a cumplir prácticamente 10 años, ¿verdad? El próximo junio de este año Así cumple es. ya 10 años. Los orígenes de la reforma son más bien reivindicatorios de derechos para las víctimas. Y además, pues poner a la par también los derechos procesales de las personas que son acusadas de haber cometido un delito, ¿no? Entonces, vale la pena verlo así, me parece, y yo creo que ese paradigma se irá construyendo mucho con la participación ciudadana, o sea, con la información, con espacios como este, que agradezco la invitación, que nos permitan pues hacer extensivo que en el momento en el que alguien recibe una invitación del Centro Estatal de Medios Alternativos, se trata más bien de resolver un conflicto, de que también se lleven algo de esa oportunidad, que nos den a nosotros de participar con ellos, pues en una mesa redonda intentando solucionar lo que les preocupa a las personas. Hablas, licenciado, de un paradigma, y efectivamente la ciudadanía o el abogado litigante en el sistema tradicional o inquisitivo, pues estaba impuesto, estaba acostumbrado a la lucha, a la Sí. pelea, los típicos que decían, no, es que si no lo litigo, si no la hago pesada, no cobro. Uh-huh. Y es precisamente cambiar la cultura, Sí. para poder llegar a una solución del conflicto pues de manera abreviada a través de esta apertura que abre el nuevo sistema, ¿no? O sea, o que se inicia con el nuevo sistema penal acusatorio. Ahora, en el caso concreto, ustedes físicamente están en la fiscalía, en el edificio central. Sí, ahí está físicamente la dirección. Sin embargo, tenemos delegaciones en todo el estado. Donde hay Ministerio Público hay mecanismos alternativos. Porque pues con la finalidad de agilizar los trámites, de acercar el servicio a las personas, a la ciudadanía, a la gente, a los usuarios. Estas delegaciones pertenecen a la Fiscalía y bueno, ahí se tramitan la mayoría de los asuntos que son materia de resolverse con mecanismos alternativos. Entonces, no es exclusivo de la zona metropolitana o de la ciudad de Puebla, al contrario, empezamos en regionales, ¿no? En unidades regionales. En 2013 comenzamos en Teciutlán, después fuimos a Izúcar de Matamoros, Tehuacán, la región norte del estado, y así fuimos creciendo hasta que en 2016, ya cuando nos alcanzó propiamente el último término de la reforma, comenzamos operaciones aquí en Puebla, en Cholula, en Atlisco, en San Martín, o sea, en lo que es la región metropolitana del estado, que también ya incluye a Tepeaca. Entonces tenemos esas delegaciones, vale la pena que la gente sepa también para que se acerque en cuanto tenga algún tema que, yo creo que falta pueda difusión, resolver. falta difusión en ese sentido, y vuelvo a lo mismo, están acostumbrados a el sistema tradicional en donde la mediación, pues presentabas escritos desde el inicio de tu presentación de denuncia, Sí. no me sujeto al procedimiento de mediación, y era un problema de que cuando se consignaba la averiguación, Uh-huh. te la regresaba el no juez haberse agotado, por ¿no? no haberse agotado. Sí. Y cuando era una situación no como un requisito sine qua non, sino una situación de voluntad, exacto. Sí. Sí. Y los jueces del sistema tradicional le decían, ¿no se agotó? Se devuelve. Qué bueno que tocan el tema desde la voluntariedad, que es uno de los principios de los mecanismos alternativos. La voluntariedad quiere decir así, pues como su nombre lo sugiere, que todo lo que hacemos nosotros de principio a fin va de la mano con lo que las personas quieran. Pero digo, las personas, no los abogados, no los jueces, no los agentes del Ministerio Público, no los facilitadores, no. Las personas que han intervenido en un conflicto que llegó a ser un delito. Claro. También estoy muy de acuerdo en esta parte cultural. Yo sí estoy convencido de que pues cuando vamos a las universidades a estudiar Derecho, nos enseñan a tener la razón, pero no a compartirla, ¿no? Entonces, el llegar a un acuerdo reparatorio, el participar en un mecanismo alternativo, es más bien construir una solución compartida, compartiendo la razón, escuchando a las personas, atendiendo necesidades, intereses, muchas cosas que a veces ni siquiera una sentencia puede atender, y sobre todo que genera una satisfacción interesante en las personas porque, bueno, construyeron voluntariamente una solución. Esa es, digamos que, parte importante en la actualidad. De lo más importante, en este caso, de los mecanismos que utiliza medios alternos de solución al conflicto, además de la mediación, de la conciliación y todo lo que sabemos, con excepción del arbitraje,
Sí. es a llegar a las personas, acercar ese conflicto lo más que se pueda. Hay conflictos muy graves, como sucede cuando tenemos la pérdida de la vida humana, que esa Sí. pérdida de vida no es reparable en su totalidad, en su integridad, como dijera la norma, pero sí las personas podemos allegarnos al sentimiento de la otra, del otro, ponernos en los zapatos de aquella persona que comete el hecho punible. Y en este caso, la labor que realiza Medios Alternos de Solución al Conflicto a través de sus especialistas ha sido titánica. Me ha tocado en carne propia vivirla como litigante, no ni como víctima ni como victimario. De eso háblanos un poco, Javier. ¿Cómo logran ese acercamiento? Porque eso es lo que es. De una distancia o de un divorcio de sentimientos, ustedes logran esa conciliación. Bueno, yo diría que el trabajo de los compañeros facilitadores se construye desde los cimientos. Es muy importante la capacitación y la profesionalización. Entendiendo que ya en el Estado tenemos facilitadores certificados, todo el personal operativo como facilitador está certificado, y la labor del Instituto de Profesionalización de la institución ha sido bastante importante en ese aspecto. Además nos ha dado la oportunidad como Centro Estatal de Medios Alternativos de vincularnos con la formación de nuestros propios compañeros. Entonces, sí puedo hablar que hemos tenido la oportunidad de conocerlos primero en el aula, de ir viendo cómo construyen esta parte de su práctica profesional a través de un principio de interdisciplinariedad, porque no nada más somos abogados, los facilitadores, que sí es importante una base jurídica, ¿verdad? Estamos hablando de derecho procesal penal acusatorio, es importantísima. Pero también toda esta dinámica de entender el conflicto desde distintas perspectivas del conocimiento humano. Entonces, la labor se ha construido gracias al esfuerzo de los compañeros, pero también, sobre todo, el soporte institucional que hay. Es una de las áreas que está recibiendo, me parece que mejor impulso, no nada más mayor, mejor impulso en cuanto a la calidad de la capacitación, en cuanto a la orientación del personal hacia qué áreas, a cuidar perfiles, a ser muy estrictos con los controles de confianza. Entonces, yo creo que a partir de ahí se ha podido construir una práctica que está comenzando. El Centro Estatal de Medios Alternativos tiene poco tiempo operando, pero que me parece que son los cimientos también de un cambio cultural que es importante. Hacer ver a la ciudadanía, hacer ver a las personas que han tenido que intervenir en un conflicto que la ley considera un delito o que tiene la apariencia de un delito, que con el diálogo, con su participación y sobre todo con empoderamiento ordenado en una sala de medios alternativos, Regulado. ¿sí?, es posible llegar a soluciones. Y no soluciones que sientan impuestas o que sientan cuadradas o complejas, sino que sea realmente una justicia de acceso para las personas, que tengan ese acceso a la justicia como derecho humano, pero una justicia construida por lo que usted guste, por lo que a usted le parezca más conveniente, que se atiendan emociones, que se atiendan intereses, que se atiendan necesidades, que insisto, son temas que a veces cuando una autoridad impone una solución no se tocan, ¿no? Y yo creo que ese es otro de los cambios importantes en los paradigmas actuales del derecho, sobre todo en materia penal. Eso es importante resaltar lo que comentaba el licenciado al principio, la profesionalización del personal. Sí. Y es uno de los mayores y mejores impulsos que está haciendo don Víctor Carrancao, preocupada la Fiscalía como tal, para poder dar soluciones a estos conflictos y ser más sensible. Sí. Indudablemente es así, porque yo insisto mucho en el tema de lo que está acostumbrada la gente. El decir mediación, ¿para qué vas? No es coercitivo, nada más vas a perder el tiempo, te van a alargar más tu averiguación y demás. A eso estábamos acostumbrados. Quien no ha conocido actualmente o ha ido a una diligencia, pues va a pensar exactamente lo mismo. Yo he visto, no conozco de nombre a los facilitadores, pero en verdad toman un papel bastante profesional. Yo vi cómo puso un facilitador a una abogada en su lugar de manera muy decente,
oiga, bueno, ¿usted conoce el procedimiento? Por supuesto, soy abogada. Pues evidentemente no lo conoce porque todo lo que usted me está refiriendo son alegatos que eso lo debió haber presentado en su denuncia, o espérese a que si esto se judicializa. En este momento no es, no, pero es que tengo mi derecho a decir, a ver, ¿conoce usted el procedimiento? Sí, claro, soy abogado. Evidentemente no lo conocía. De una manera muy sutil, muy profesional, la puso en orden. Okay. Se quedó callada, ya no supo qué decir. Y sabe que, bueno, no hay mediación, evidentemente hay un conflicto, correcto, se regresa y que se siga el procedimiento. Sí, sí. Pero en ese momento la abogada ya quería ofrecer pruebas casi, sí, claro. integrar su averiguación, la carpeta de investigación, Sí, exactamente. sí. O sea, dices, caray, no conoce la gente el procedimiento. El que tengas colgado tu título de ninguna manera te da esa sensibilidad o esa facilidad o la profesionalización que los elementos, los facilitadores y la Fiscalía como institución se ha preocupado precisamente para poder, retomando lo que dices, licenciado, mejorar y con un mayor impulso y un mejor impulso, sí se nota esa cuestión. Bueno, ¿cuántos problemas se han resuelto? Hablábamos que el 80%. Sí, es un porcentaje elevado. Lo más importante es que la gente vaya, que participe, que se acerque. La asesoría jurídica no está de más, sin embargo no es un requisito acudir con abogado ni asesorarse. Claro. Yo estoy de acuerdo en ese tema. A veces cuesta trabajo, sobre todo, insisto, estamos en una etapa en la que todavía estamos rompiendo ciertos paradigmas, ¿no? Así es. Yo creo que conforme sigamos madurando todos, como abogados, institucionalmente, lo que es el Centro Estatal de Medios Alternativos, mientras más gente comience a hablar de lo que se hace, que compartan experiencias que han tenido y compartan los resultados que han habido, vamos a encontrar otro tipo de prácticas, incluso profesionales con los colegas. Yo siempre le he comentado a los facilitadores, a los compañeros, que la primera persona que los va a apoyar es el abogado. Es la primera persona que le va a hablar bien a un asesorado de lo que nosotros hacemos. Las formas también son bien importantes. Claro. Guardar siempre mucho respeto, profesionalismo, amabilidad y sobre todo tener bien claro que el trabajo de un facilitador se contrae a derechos humanos. Pero de todos, no nada más de las víctimas ni tampoco de los imputados nada más. No vamos a suplir defensas, no vamos a suplir al Ministerio Público, no vamos a ser jueces, que también es parte importante de los principios, una flexibilidad. Un principio de flexibilidad significa eso, que la gente entienda y que nosotros sepamos nuestro papel en el sistema acusatorio. No recibir pruebas, no desahogar pruebas, no Sobre no todo integrar el fondo del asunto, ¿no? Claro, solamente verificar si es existe o no probabilidad o no, y se digamos, resolver, ¿no? En el marco jurídico entender lo que es un conflicto entre dos personas que ha tomado una tendencia, una corriente hacia un asunto que puede tener trascendencia penal, pero de fondo es un conflicto. O sea, es un conflicto que puede ser de relaciones, puede ser de cuestiones materiales, no sé, hay muchas formas de conflictuarse, pero sí entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Eso es bien importante también. Nuestro querido titular señalaba hace un momento la experiencia que tuvimos de presenciar cómo la abogada era realmente guiada por la facilitadora en relación al sistema acusatorio. Pero cada vez que vemos que nuevos abogados que se involucran en este sistema de justicia penal acusatorio acuden a las citaciones, a las invitaciones y quieren participar de manera protagonista, vamos a decirlo de esa forma, en las audiencias. O sea, que mi cliente no hable. Quien va a hablar soy yo, porque yo soy el abogado. Debe quedarle claro a nuestros radioescuchas que los litigantes, defensora o asesor jurídico, no tenemos una participación directa, porque esa participación directa la tienen los facilitadores. Amplíenos, por favor, el tema. Sí, bueno, el papel del facilitador más bien es, como su nombre lo indica, hacer las sesiones más sencillas.
ser un puente de oro entre las personas. Así es. Que fluya la comunicación, que se ordene, que se apliquen las herramientas de la comunicación adecuadas, transformar negativos en positivos, validar a las personas. Eso quiere decir identificar sus necesidades, sus emociones. Vamos, ni siquiera el facilitador es el protagonista de una sesión, son las partes. Sí, claro. Lo que sí debe ofrecer el facilitador es mucha seguridad. Seguridad para los intervinientes, seguridad en el espacio en el que se encuentra, seguridad en lo que está haciendo. Y eso tiene como soporte la profesionalización. Entonces, si un facilitador tiene esas herramientas y se ciñe a esos elementos, por lo general hay acuerdo, y ese acuerdo por lo general satisface a las personas. Y hablo generalidades amplias. Entonces, insisto, todos son bienvenidos en el Centro Estatal de Medios Alternativos, todos. A veces las personas no encuentran la manera de sumar, de proponer. Nuestra obligación como facilitadores es hacerles más sencilla esa posibilidad. Aún siendo abogados, digo, hay muchas maneras en que pueden participar, en que pueden colaborar. Una defensa no es necesaria en una sesión. Digamos, esta parte coadyuvante en algún tipo de investigación o de acusación tampoco es necesaria. Más bien pertenece a otras etapas tanto del procedimiento como a otras figuras o a otros sujetos procesales incluso. Entonces, yo estoy convencido de que el tiempo nos va a apoyar en ese aspecto. Bien, vamos a ir a una pausa, a nuestra primera pausa. Seguimos con este tema interesante y que pues hemos estado insistiendo mucho. Ha venido jueces de control y demás, precisamente en donde hemos abarcado en todo esto, pero todo empieza a partir de una cultura de la paz, ¿no? De tener una cultura de la paz, que tenemos que cambiar toda la cuestión anterior que teníamos de lucha, de controversia, de litigio absurdo. Okay. Y eso es importante. Vamos a una pausa y regresamos. En un momento continúa. Revista Abogados presenta La Entrevista con Julio César Ramírez y Villafaña. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com. En Facebook, Resonancia Informativa. Y en Twitter, @ResonanciaOK. Para capacitar gratuitamente en tecnología y computación, creamos la Red Nacional Puntos México Conectado. Habla Alison Tolayo. Me ha dado el aprendizaje de la tecnología y que lo que tú quieres lo puedes conseguir. Este programa fue premiado por la ONU por promover la igualdad entre los mexicanos. Porque queremos que lo bueno siga contando, tú también inscríbete. SCT, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Habla Sofía López. Este tipo de satélites sirven, por ejemplo, si hay un desastre en una comunidad, puede servir para que llegue la ayuda más rápido. También sirve para las telecomunicaciones, lo que son las televisoras y la telefonía. Con nuestros satélites fortalecemos la seguridad en el país y también conectamos a las comunidades de difícil acceso, porque queremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. A ver, jóvenes, quien me haga la mejor propuesta se lleva 180,000 pesos. Estas oportunidades no se dan todos los días. Aprovecha y éntrale al reto Banjico. Si estás en universidad, junta a tu equipo y desarrollen una propuesta de acciones de política monetaria para México. Consulta las bases en banjico.org.mx/Reto Banjico. El equipo ganador obtendrá hasta 180,000 pesos. Cierre de inscripciones 5 de abril. Tu visión vale. Banco de México. Escuchas Resonancia Informativa. Continuamos con Revista Abogados presenta La Entrevista
Regresamos al segundo bloque de su programa, la revista Abogados. Y como bien digo, muy interesante el tema que estábamos abordando, abogado. Y una aquí de las situaciones que hemos visto en la ciudadanía en general es que muchas veces no saben o no quieren ir a presentar una denuncia. Obviamente porque dicen que es muy retardado, porque hay otras mecánicas de las cuales se ha llegado el procurador, la autoridad que se acaba de procurar justicia, se ha llegado de cierta tecnología pues para ya poder presentar denuncias, ¿no? Pero muchas veces como por ignorancia o desconocimiento pues les da miedo, como bien dice el abogado, pues acudir a la fiscalía. Okay. Hay algunas máquinas. ¿Qué pasa con la gente? Tiene que llegar, ya sea en la fiscalía, en las oficinas centrales o en alguna delegación. Okay. La gente, si es víctima de algún delito, llega y quiere denunciar. Sí. Dependiendo el tipo de delito, se canaliza y demás. Y como comentabas hace rato, el 80% de los delitos es factible solucionarlos con este medio alternativo. Pero tienes que iniciar tu carpeta de investigación. Sí. El Ministerio Público el fiscal tiene que admitirla, se tiene que radicar y después hacer un acuerdo para pasar a los medios alternos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que aquí vale la pena mucho hablar de dónde va inserto o dónde se insertan las unidades del Centro Estatal de Medios Alternativos. Nosotros tenemos presencia en las unidades de flagrancia, que naturalmente son las unidades que tienen delitos en flagrancia en el término constitucional, es decir, digo para los radioescuchas que a lo mejor no son colegas, no son abogados. No son abogados, claro. Eso nosotros. Es lo importante, que nuestros radioescuchas sepan qué hacer, a dónde acudir, con quién se tienen que dirigir, que no tengan ese tabú de decir, llegan y espérense, siéntese y demás. Sé que hay unas máquinas, hablemos de las oficinas centrales. Sí. Es parte de la transformación institucional. Insisto, tenemos presencia en las unidades de flagrancia. Nosotros recibimos canalizaciones donde se han cubierto los requisitos de ley, ¿no? Que son que tengan las carpetas de investigación o expedientes de atención temprana o como haya quedado registrada la denuncia o la querella, que haya identificado una persona, ¿no? Como probable autor, ¿no? Del hecho, que tengamos cómo identificarle en domicilio, que tengamos un domicilio de la persona y que el hecho pues tenga la apariencia de un delito. O sea, son requisitos básicos, además de contar con la solicitud por parte de alguno de los intervinientes de que el asunto sea resuelto con mecanismos alternativos. Entonces, en las unidades de flagrancia atendemos estos asuntos, digamos, en los que detiene una persona inmediatamente después de haber cometido el hecho o en el momento de cometerlo, la policía o cualquier autoridad o la propia gente lo detiene y lo pone a disposición de policía, luego del Ministerio Público. Los tiempos de gestión son breves, sobre todo atendiendo a esta lógica de solucionar conflictos, de administrar el sistema de justicia y de entender que lo importante es lograr un resarcimiento para las víctimas, una reivindicación de sus derechos, una restitución de sus derechos. Es posible desde varias perspectivas, pero bueno, me parece que la que es más frecuente en ese aspecto es la aplicación de los acuerdos reparatorios. Y además tenemos presencia en las unidades de atención temprana. Las unidades de atención temprana son las unidades que concentran las funciones del agente del Ministerio Público de Orientación. Y también tenemos en paralelo a, digamos, la figura más clásica del agente del Ministerio Público encarnado en una persona que se encarga de recibir denuncias, etcétera, los módulos de gestión de Guatarroba, que son estas máquinas a las que se refiere. Bien. Lo interesante es que hay un acompañamiento de personal capacitado, desde para la clasificación del hecho, para la canalización del asunto, para la explicación de lo que son los mecanismos alternativos, y digamos, en cuestión de acceso a las tecnologías de la información se requiere lo mínimo, que tenga la persona un correo electrónico para ir compartiendo notificaciones, para ir compartiendo información. En caso de que no lo tengan, el personal que está operando los módulos les crea una cuenta de correo, les enseña cómo ingresar, cómo verificar sus notificaciones. E incluso cuando las personas necesitan presentar una denuncia, una querella por medio de un asesor jurídico, también tienen la posibilidad del módulo y el programa que soporta el módulo, tiene la posibilidad de registrar los datos de la persona que es el asesor jurídico, de compartir notificaciones con el asesor jurídico y esto conforme al sistema acusatorio. Incluso en delitos con perspectiva de género, tiene ahí algunas cuestiones muy específicas que pueden ser útiles para la investigación.
En el caso de algunos delitos sexuales que no queden, digamos, sin registro de información, recomendaciones ante el hecho, ¿no? Que tiene apariencia de un delito sexual, qué hay que hacer, a dónde hay que acudir, qué tratamiento puede tener la víctima, ¿no? Digamos de una forma remota. Que hay que observar ahí mucho la cuestión de los derechos humanos. Exacto, ¿no? Digamos es una parte institucional que reinterpreta lo que es el acceso a la justicia. O sea, que lo entiende desde una perspectiva de agilidad, de cercanía con las personas. Entonces, nosotros en Mecanismos Alternativos atendemos los asuntos que nos canaliza cualquier unidad. Sin embargo, donde más frecuente es en las unidades de atención temprana, en las unidades de flagrancia, en las delegaciones regionales, o sea, asuntos que siempre que sean de querella, patrimoniales sin violencia o culposos, que haya identificado, que esté identificada la persona que pudo haberlo cometido, ¿vale? Que haya la solicitud de aplicación del mecanismo alternativo por parte de alguno de los intervinientes, ni siquiera la víctima indispensablemente, conforme lo establece el Código Nacional, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y otra normativa complementaria, incluso en materia de justicia para adolescentes. También es importante hacer como ciertos señalamientos ahí en la especialidad de la norma, ¿no? Y así es como hemos construido, pues, poco a poco lo que son las prácticas del Centro Estatal de Medios Alternativos. Pues bien, indudablemente sí se ve el esfuerzo por parte de la Fiscalía en este rubro. Hay algunas deficiencias, cabe considerarlo, pero sí efectivamente en el rubro de la mediación creo yo que se va avanzando y ese es el cambio de la cultura que tenemos que hacer. Que sirva este medio y por favor haga extensiva la invitación a cualquier miembro de la Fiscalía que pretenda pues difundir. Yo entiendo que la Fiscalía tiene su comunicación, Departamento de Comunicación Social y demás, sí. Pero pues estamos aquí con las redes sociales, que ya es lo que con los millennials y a todo, cualquier persona puede ser susceptible de algún delito, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más, estimada abogada? Pues yo creo que nos queda, para que a la ciudadanía también le quede claro, nos queda preguntar, nos falta preguntar, ¿cómo se desarrolla una sesión? Eso es importante. De mediación, de conciliación, para lograr un acuerdo reparatorio. Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que tiene mucho que ver, pues, también incluso con curiosidad o lo que se ve desde afuera de una sesión, ¿no? Bueno, el facilitador de mecanismos alternativos tiene para trabajar dos cuestiones técnicas indispensables. Una es conocer las herramientas de la comunicación y otra los principios de los mecanismos alternativos, pero esos dos elementos se deben enfocar en un procedimiento de mecanismos alternativos. Entonces, las etapas del procedimiento son las que van dictando o las que van marcando, a veces unas hay que cambiarlas de lugar, ¿no? Pero esas etapas son las que van construyendo el acuerdo como tal. O sea, tenemos una etapa de introducción. En la etapa de introducción, el facilitador se presenta, explica el motivo de la presencia de las personas que están en la sesión, qué alcances tiene la sesión que se va a generar o que se está llevando a cabo, qué alcances puede tener un acuerdo reparatorio, resuelve dudas, se presenta. Después tenemos una etapa narrativa, que en esa etapa es donde las personas comentan desde las distintas perspectivas que tengan qué es lo que sucedió. Después viene otra etapa, que es la de identificación de intereses, temas y necesidades, que es la que nos va a llevar después a una etapa de generación y evaluación de opciones. Y después una etapa de cierre, que es la que conocemos como acuerdo. O sea, son esas las etapas que forman parte de una sesión de mecanismos alternativos, sí poniendo aparte lo que es la justicia restaurativa o los procedimientos restaurativos, que merecen mención aparte, tienen otro tipo de mecánicas, pero para llevar ese tipo de procedimientos, las bases sí las da conocer cómo aplicar, cómo desarrollar una sesión de mecanismos alternativos en lo práctico, pero tiene otros alcances. Pues oye, en teoría muy bonito. A los colegas, evidentemente, los abogados que conocen el sistema, pues no se les ha de hacer difícil. Pero invitamos a los radioescuchas, a los ciberescuchas que tengan un conflicto, acérquense a la Fiscalía.
acérquense y pidan en un momento dado acudir o tratar su tema a través del Centro Estatal de Mediación alternativo y podrán solucionar su conflicto, porque la gente, insisto, no sabe. Llega alguna persona que tiene un problema, llega con la pena que le atropellaron a su hijo, no sabe qué hacer, y creo yo que sí ha habido por parte de la Fiscalía la preocupación para poder tener a personal ahí con la sensibilidad para que pudieran poder presentar la carpeta. Sí. Y desde luego una persona tan capaz y tan sensible como lo eres tú, licenciado, yo creo que es importante que estés en un puesto así, y eso yo creo que da como resultado los números que se tienen, ¿no? Claro, desde luego. Hay otra situación que no hemos abordado y que es una parte esencial en relación a la confiabilidad que proporciona medios alternos de solución. Que nos conteste después de la pausa. Vamos a ir a una pausa. El último cierre. No sin antes agradecer a todos los seguidores de Facebook que nos están haciendo algunos comentarios. Diego Ortiz manda saludos, Oscar Madrid, saludos a todos los de la mesa, que el tema que están tratando el día de hoy es bastante interesante. Gracias a la revista, muchas gracias, Oscar. César Landini, Juan Manuel Zavala, saludos a los de la mesa. Jorge Luis Jiménez, Flor, Carol Ramírez, Juan Pablo Hernández, Magia Bascal, Areli Jiménez, Daniel Marcial Navarro. Saludos Daniel. Libertad Aguirre, saludos Estela Mezcua, a Mac Koch, muchas gracias, a Vale Ramírez, Raimundo Calderón, saludos a los de la mesa, Laura García, Juan Quirós, Germán de Santos, Ray Villafaña, Ángel Otamendi, Oscar Landini, Cristian Valentín, saludos a todos. Saludos, Cristian. Te mando saludos, doctora, te mando un fuerte abrazo. Betty Mancilla, Mario Vargas Zamudio, Adriux Max, no sé cómo se pronuncie, María Isabel, Julián de Jesús Peña, saludos al panel, la abogada Cecilia, como siempre bien informada. Grisecita de Pit, licenciada Cecilia, saludos. Huerochoc, Itzel Diache. Hueroshka, ándale, Hueroshka. Itzel Diache. Mar Andrade, Saludos, Marce Paz, Mari. Mónica Ruiz Pedro Arena, y pues bueno, son varios. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos conteste nuestro invitado, el licenciado Javier Cervantes Gómez, director del Centro Estatal de Medios Alternos de Solución en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sí. Regresamos. En un momento continúa. Revista Abogados presenta La Entrevista con Julio César Ramírez y Villafaña. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com. Ahora ya puedes obtener tu acta de nacimiento en un clic. Solicita tu acta de nacimiento en línea. Entra al portal www.gov.mx/acta nacimiento. Ingresa tus datos, verifícalos, realiza el pago referenciado o en línea e imprímela en papel bond. Es totalmente válido, así de fácil, rápido y seguro. Desde tu hogar, celular u oficina, tu acta de nacimiento en línea las 24 horas del día, los 365 días del año. Queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Ahora ya puedes tener en tu celular la aplicación 911 Emergencias. Es completamente gratis y tiene cobertura nacional. Descárgala ya. Con la aplicación 911 puedes notificar una emergencia, hacer una llamada de emergencia y también puedes usar el botón de pánico. Al usar esta aplicación, tu celular será geolocalizado para darte ayuda en cualquier estado de la República en el que te encuentres. 911.
Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Gobierno de la República. Porque queremos que lo bueno siga contando, construimos el nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Los trabajos de dragado, rompeolas y muelles van a tiempo. Habla Enrique Melchor Martínez, gerente de operaciones. Vamos a lograr tener mucho más fuentes de trabajo, vamos a tener una mejor economía. Con las nuevas posiciones de atraque vamos a mover 90 millones de toneladas de mercancías al año, como jamás se ha hecho en nuestro país. SCT, Gobierno de la República. Escuchas Resonancia Informativa. Continuamos con Revista Abogados presenta La Entrevista. Ya regresamos en este último bloque con nuestro invitado, el licenciado Luis Javier Cervantes Gómez. Antes de continuar y que nos contestes, licenciado, agradecer, gracias por los seguidores de aquí de Facebook Live, a Nachito Salvaje, a Alberto Peña, a Chayito Uriza, Garrón Torres, licenciado Javier Cervantes, un excelente abogado. Gracias. Te mando saludos. Saludos. Ray Cuautli, saludos. Giovanna Moctezuma, Ani Q, excelente programa, muchas gracias por seguirnos. Norma Flores, Ray Zubiri, Enrique Ramírez, Juan Carlos Velázquez, Aisha, Enrique Jiménez, Guillermo Herrera, Diego, nos están siguiendo muchos. Gracias por favor de su atención. Y pues bueno, con este tema, esto implica que cualquier ciudadano, cualquier ciberescucha, pues puede tener un problema, ¿no? Y les interesa conocer qué podemos hacer. Culminamos, ¿tienes una pregunta? Sí, claro. Más que una pregunta, necesitamos que los radioescuchas entiendan que la confiabilidad de este sistema, en específico, la intervención del mediador o del facilitador, atiende directamente el problema entre las partes en conflicto, no entre los abogados, no entre los litigantes. Y la confiabilidad va a tal grado que es el propio, o son los propios involucrados en el drama penal, aquellas personas que tienen conocimiento de cuánto van a recibir y cuánto van a pagar en relación al problema que ellos mismos han planteado. De manera fehaciente, real y demás, y están viendo su acuerdo y se hace un convenio, ¿no? Así es. Voy a retomar el tema de los principios porque me parece que esta duda se puede aclarar desde esa parte de los mecanismos alternativos. Existe un principio de honestidad, lo que quiere decir que el facilitador debe primero explicar cuáles son sus funciones, cuáles son sus facultades, hasta dónde llega su trabajo, dónde empieza, dónde termina y cuáles son en esas líneas de procedencia, de facultades, todo lo que pueda hacer, en ese margen de maniobra. Y después la parte del cumplimiento de los acuerdos también es bien importante. Y nos vamos a algo ya muy jurídico, que más bien es de naturaleza civil, que es la teoría de las obligaciones. El acuerdo reparatorio, si bien tiene efectos vinculantes, quiere decir que compromete a dos partes, se soporta con obligaciones, como las conocemos técnicamente, de dar, de recibir, de hacer, de no hacer. Y estas obligaciones quedan plasmadas en el documento, que ese sí es un documento público. El acuerdo reparatorio va sellado, va firmado, tiene sus requisitos pues así más formales, ¿no? Y el personal, digamos los facilitadores encargados de la redacción del acuerdo reparatorio están desde el principio de honestidad, obligados a explicar a las partes todo y a ser totalmente transparentes con las partes a propósito de cómo se va a cumplir el acuerdo reparatorio. No hay nada de que dame tanto para el MP porque la fregada, como antes era, ¿no? Que eso es típico de los litigantes que se quedaron en el pasado. Sí, más bien forma parte de los nuevos paradigmas, insisto, y de lo que usted comentó hace un rato, abogado, o sea, de los cambios culturales que debemos ir impulsando cada quien desde su perspectiva, desde su trinchera, ¿no? Como decimos comúnmente.
Y en ese sentido el acuerdo reparatorio se construye así, con voluntad de las personas, pero con una intervención a lo mejor mínima, pero precisa, en determinados momentos, en determinadas ocasiones, como en la generación del acuerdo reparatorio. Que eso se contrae pues a un principio también de seguridad jurídica de las personas, ¿no? O sea, que sepan que lo que se está haciendo tiene una certeza, que el no cumplir con un acuerdo reparatorio tiene una consecuencias. Claro. La primera es que se devuelva el asunto a la etapa del procedimiento donde se haya quedado, esa es la primera, y la segunda es que se restrinja una futura participación del interviniente que no cumplió el acuerdo en otros acuerdos reparatorios, que también es importante. A lo mejor de primera mano a las personas les parece una solución difícil de alcanzar, se puede renegociar, y en los momentos en los que ya se tenga que incumplir o se incumple el acuerdo, la consecuencia no es menor. ¿Por qué? Porque la restricción de participar en un acuerdo reparatorio posterior, en otro acuerdo, por otros hechos, es complejo, o sea, ya nos lleva a otra solución, claro, que merece otro tipo de tratamiento, aún siendo un delito de los que son pues de menos impacto, ¿no? Entonces sí tiene sus consecuencias. Bien, eso pues implicaría una certeza, y el decir que se regresen las actuaciones a donde se encontraba la averiguación. Aquí lo importante es que se apuren en la consignación o determinación o la judicialización para poder seguir eso. Sí. En relación al tema que tocabas, Javier, nos acabas de comentar que tiene consecuencias el no cumplir un acuerdo reparatorio, sí, para acceder a un acuerdo reparatorio diverso. Sí. Esto significa que se registra, sí, y quiero preguntártelo muy directamente, ¿el registro es a nivel nacional? Sí. ¿La participación en el acuerdo reparatorio? Sí, de ley nosotros tenemos una plataforma que nos proporciona Centro Nacional de Información, a la que todas las fiscalías tenemos acceso. Registra los acuerdos reparatorios, cumplidos e incumplidos, lo que quiere decir que si una persona realizó se benefició o participó en la construcción de un acuerdo reparatorio en Sonora, suben el acuerdo en Sonora, en la Fiscalía de Sonora, y nosotros tenemos acceso a esa información. Entonces, claro, sí, es parte de los impulsos tecnológicos que ha recibido, sobre todo esta parte de medios alternativos, de mecanismos alternativos, como también les dicen, y que se enfoca en darle esa certeza a las personas y hacer que funcione la aplicación de mecanismos. ¿Y qué pasa cuando en un delito patrimonial hay un acuerdo reparatorio incumplido en Sonora? Okay. Otro en Veracruz, otro en Nayarit por la misma persona, sí, y otro aquí en Puebla. Bueno, o sea, aquí quiere ajustar eso, someterse al procedimiento de mediación. Hay que ver si son homónimos, porque sí, también, para eso es muy precisa la base de datos con respecto a la información que nos pide, muy precisa, porque puede haber otra persona con su nombre, pero no con el mismo CURP. Entonces, claro. Es parte de los requisitos que se nos pide, ¿no?, en el llenado de la información. Ahora, en este tema en particular, después del primer acuerdo reparatorio incumplido en temporalidad, pues los demás ya no proceden. ¿Me explico? Entonces, el primer incumplimiento que quede registrado con la misma persona, a nosotros ya nos... Aunque quiera someterse... Sí, no, ya nos lo impide, ¿no? El mismo sistema, ¿no? Sí, nos aparece una alerta, una alarma con el nombre de la persona, el incumplimiento, la fecha de incumplimiento, el tipo de acuerdo que incumplió, etcétera, y entonces nosotros, por ley, digamos, en el trámite que tenemos que hacer dentro de la aplicación de un mecanismo alternativo, debemos percibir esas situaciones, no verificar la no reincidencia. No podría haber un segundo registro. Sí, que esto tiene una lógica y tiene un sentido. No es coartarle derechos a las personas, sino más bien hacer que la aplicación de mecanismos alternativos sea efectiva, evitar lo que se ha conocido como puerta giratoria, ¿no? Que también es un tema aparte que creo que no se está tratando desde la perspectiva original que tiene. Porque el tema de la puerta giratoria era más bien un cuestionamiento que surgió en los primeros países que adoptaron el sistema acusatorio en América Latina con respecto a todas las soluciones alternas, no en particular con el acuerdo reparatorio, sino con otras formas de justicia alternativa que tenían implícita pues la reparación del daño, pero también que la persona que ocasionó el hecho estuviera en libertad. Entonces es parte del paradigma también que hay que ir pues reinterpretando. Interesante, el tiempo se nos fue.
Se nos fue. Yo creo Como que si esto nada. es para otros programas. Estás cordialmente invitado, Gracias. licenciado. Gracias. Tú nos indicas en base a tu agenda para poder seguir con este interesante tema y que indudablemente pues es algo que acontece diario y que estamos expuestos todos, ¿no? Así es, sobre todo cuando la mayor solución del conflicto en materia penal proviene de este centro estatal de solución alterna a los conflictos o las denominadas MACs. Ajá, sí, más. Sí, más. O sea, de manera muy vulgar, muy coloquial. Sí, es la forma abreviada de llamar a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Así es. Sí. Pues bien. Pues gracias, licenciado. A sus Gracias. órdenes, Gracias a Ney Argüelles, a Gaby Saldaña, a Isabel Aguilar, a Lorín Ramírez, a Silvia Campos, a Monchi Soto, a Miguel Ángel Gutiérrez, a Desiree Medina, Marce Paz. Hay varios comentarios. Muchas gracias por el favor de su atención. El día de hoy subimos ya en digital la nueva revista Abogados, la nueva en lo que es febrero-marzo 2018, y tenemos en portada lo que es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y con una entrevista que le hicimos al magistrado Héctor Sánchez Sánchez como nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia. Síganla, revísenla, véanla, se aceptan críticas y espero les guste. Hay varios temas interesantes. Aumentamos en el doble casi el contenido en cuanto a las páginas, precisamente por tantos artículos que se están publicando. Recuerden, hoy vía digital está ya en nuestra página web www.resonanciainformativa.com y en el Facebook y en todas las redes sociales. Búsquenla, ojalá les guste, y a partir del fin de semana, de media semana próxima, estará en puestos de revistas, en cafés, en el tribunal y en todas las dependencias públicas. Gracias por favor su atención. Cecilia Vargas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por la oportunidad de platicar contigo. Fátima. Pues agradecerle la visita y que nos siga aportando conocimiento en otras emisiones más. Luis Javier, por la invitación. Gracias. Un gusto. Igualmente. Estamos a la orden. Estás en tu casa. Gracias. Gracias por favor su atención y hasta pronto. Por hoy terminan las actualizaciones en materia jurídica. Te esperamos en la próxima emisión de Revista Abogados, la entrevista, a través de resonanciainformativa.com. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina